Hoy Colombia cuenta con las mejores fuerzas especiales militares de todo Latinoamérica, las cuales han logrado muchos triunfos para llevar la estabilidad al país. Las primeras fuerzas especiales del ejército colombiano fueron creadas en 1970. La década anterior a su creación se caracterizó por el surgimiento de organizaciones guerrilleras radicales en varios países de América Latina, lo que provocó conflictos armados de diferentes proporciones en el continente. Sin embargo, fue en Colombia donde las luchas entre estos grupos y el Estado duró más e incluso hoy sigue existiendo. De esta manera, Colombia se encontró con constantes conflictos armados en todo su territorio, que iban desde luchas por reclamos de tierras hasta movimientos antigubernamentales y narcotráfico. Estos grupos criminales se hicieron poderosos al establecer sus bases en zonas rurales pobres y periféricas, así como en el interior de la selva, donde el terreno dificulta los combates abiertos y una pequeña fuerza armada puede enfrentarse a una más grande y preparada. Al tratar con estas organizaciones criminales, Colombia desarrolló varias unidades especiales dentro de sus diferentes fuerzas militares y policiales. Aunque es posible que hoy en día existan más, estas son algunas de las más reconocidas. Brigada de Fuerzas Especiales, la cual fue la primera en ser creada. Los soldados que buscan unirse a esta fuerza especial tienen 3 especialidades entre las cuales elegir: lanceros, contraguerrilla o paracaidistas. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal o GAULA. Son una fuerza especial fundada en el año 1996 para el rescate de rehenes y la prevención del secuestro. Grupo GRIAM. Ellos son los encargados del seguimiento del contrabando de armas, municiones y detonantes. Brigada Especial contra el Narcotráfico, creada en el año 2000. Como su nombre lo indica, esta fuerza especial forma parte de la estrategia de Colombia para combatir el crimen organizado. Sin embargo, las fuerzas especiales colombianas más importantes y reconocidas son el FUDRA y la FEUR. La Fuerza de Despliegue Rápido o FUDRA fue creada en 1999 y es reconocida como la máquina de guerra del ejército colombiano. Es una fuerza de despliegue aéreo rápido capaz de actuar en cualquier parte remota del país, es decir, en escenarios selváticos, urbanos, llanos o desérticos. Los soldados del FUDRA están especialmente capacitados para combatir el extremismo y la guerrilla. Desde su creación, su misión ha sido derrotar y recuperar el control que han obtenido los guerrilleros. Por su parte, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas o AFEUR fue construida especialmente para la lucha urbana contra el extremismo, teniendo como principal activo durante las operaciones el factor sorpresa. Fue creada después de que el gobierno colombiano intentara sin éxito un rescate de rehenes en 1985, que resultó en la pérdida de más de 40 civiles. El gobierno aprendió de la manera más dura que necesitaba una fuerza formada específicamente para hacer frente a esos escenarios. Desde 2003, las fuerzas de AFEUR están presentes en cada una de las principales ciudades en Colombia y han ofrecido protección a políticos de alto rango que visitan el país, como por ejemplo el expresidente estadounidense George Bush. Como dato extra, también existe la AFEAUR, que es distinta a la AFEUR. Sin embargo, es escasa la información que existe sobre ellos. Son una fuerza militar muy clasificada. Está compuesta por miembros de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, como la Infantería de Marina, las Fuerzas Navales, la Fuerza Aérea y el Ejército. En primer lugar, solo los soldados del ejército colombiano pueden optar por formar parte de un grupo de fuerzas especiales y deben tener un historial limpio. Los que están siendo investigados están excluidos de la selección. Luego, antes de comenzar el entrenamiento, los candidatos son seleccionados a través de un test psicológico y de motivación. Los candidatos a las fuerzas especiales colombianas deben tener un sentido de compromiso con la causa por encima de la necesidad laboral de una carrera militar. Solo entonces, si son aceptados, los candidatos son recibidos con una frase muy particular: el entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra sea un descanso. Esta frase demuestra no ser una broma muy pronto. Desde el primer día, las filas de los candidatos son diezmadas a solo unos cuantos. A partir de ese momento, los candidatos harán largas caminatas por la selva, así como pruebas de resistencia con obstáculos diseñados solo para aquellos con altas capacidades físicas. El núcleo principal del entrenamiento de las Fuerzas Especiales colombianas se encuentra en el SERE, que significa sobrevivir, evadir, resistir y escapar. Los encuentros de combate de las Fuerzas Especiales colombianas se dan probablemente en escenarios de guerrilla urbana o de selva, en los que las bandas y los guerrilleros tienen la ventaja de controlar la zona. Para llevar a cabo su misión en estas situaciones, las fuerzas especiales tienen que estar preparadas para realizar y evitar emboscadas. Incluso tienen que estar preparados en caso de ser capturados y torturados por el enemigo. En este sentido, el entrenamiento contempla esta posibilidad y entrena a los candidatos para soportar el dolor y las situaciones crueles. Al mismo tiempo, el entrenamiento se centra en operaciones de equipos pequeños. Así, los candidatos son entrenados en una gran
gran variedad de estrategias de guerra, habilidades y conocimientos para este tipo de operaciones, así como en el entrenamiento con armas especiales y en el uso de herramientas de alta tecnología. Para poder lograr los 5 niveles requeridos de habilidades de combate y los 5 niveles de supervivencia en el agua, sin mencionar el entrenamiento en paracaídas junto con el entrenamiento en buceo para operaciones costeras o en la selva, se necesita una condición física no excelente, sino casi perfecta. Los 6 meses de entrenamiento terminan con una prueba de resistencia de 3 partes que los candidatos deben pasar para graduarse. La llamada Marcha de la Muerte comienza con medio día de marcha con un tronco de madera en la espalda. Para aumentar la dificultad, los candidatos también deben llevar sacos de arena, comenzando con uno de 1 kilogramo para terminar cargando unos 50 kilogramos al final de la marcha. Después de terminar la primera parte, siguen 6 días en la selva sin comida ni equipo. Lo que hace aún más interesante esta prueba es que los candidatos son perseguidos por sus instructores. Los que tienen la mala suerte de ser capturados deben soportar el mismo trato que les daría la guerrilla de las FARC. Quedan atrapados dentro de una jaula y son sometidos a humillaciones y dolor físico para quebrantar su voluntad. Una vez pasados los 6 días, los candidatos se preparan para la prueba final. Equipados solo con un palo de bambú para respirar, son enterrados vivos en la arena. El ejercicio está destinado a que superen todas sus molestias y dolores físicos y a que construyan el espíritu y la mente necesarios para servir en la fuerza especial. Al mismo tiempo, por muy descabellado que parezca, este tipo de escenarios emula lo que se espera de ellos. Las operaciones reales de recopilación de información y de infiltración requieren que los soldados de fuerzas especiales permanezcan en sus puestos durante horas e incluso días cuando se infiltran en territorio enemigo. Por su parte, el curso de lanceros es un curso de entrenamiento especializado, no como tal un grupo. Este curso, establecido en 1955 y basado en la Escuela de Rangers del Ejército de los Estados Unidos, es un entrenamiento de 73 días de duración que reúne a soldados de Colombia y de otras partes del mundo. Se debe considerar como uno de los cursos más duros que existen. Enfocado en la guerra de guerrillas, las temperaturas calientes se mezclan con otras condiciones duras como la privación de alimentos, sueño y mucho entrenamiento físico. El entrenamiento de los lanceros se centra también en las habilidades de liderazgo. Se espera que los candidatos se conviertan en soldados capaces de soportar y actuar como un grupo durante las situaciones de combate más estresantes. Al hacerlo, la escuela de lanceros pone a los candidatos bajo una presión extrema. Después de completar el entrenamiento, no encontrarán nada más difícil en el combate de la vida real. Al mismo tiempo, el entrenamiento para las fuerzas especiales continúa después de la graduación con cursos de capacitación en los Estados Unidos, tales como la operación de nuevas tecnologías y el entrenamiento en diversas habilidades tácticas como saltos en paracaídas. Durante los últimos 25 años, las fuerzas especiales colombianas han sido las que más bajas han causado a la organización guerrillera de las FARC. Sus operaciones no se basan en hacer ataques frontales a gran escala. Al contrario, sus soldados realizan ataques furtivos en la selva solo después de un largo trabajo de inteligencia en el que se espera que cada soldado se infiltre kilómetros en territorio enemigo sin ser visto y eliminando a su objetivo. Los equipos se organizan en pequeñas unidades altamente especializadas que van desde 12 a 15 miembros en operaciones de asalto. Cada miembro tiene una especialidad: francotirador, detonantes, navegante, comunicaciones y médico. En muchas misiones, las fuerzas especiales están respaldadas en su mayoría por helicópteros, así como ataques aéreos. En este sentido, lo que hace a las fuerzas especiales colombianas tan eficientes es su capacidad de trabajar de manera coordinada. Con la creación de la FUTCO o Fuerza de Tarea Conjunto Omega en 2003 y el CCOES o Comando Conjunto de Operaciones Especiales fundado en 2007, las Fuerzas Especiales Militares ahora combinan sus recursos de inteligencia con muchas otras fuerzas del orden colombianas como la Policía, la Fuerza Aérea y la Marina. Además de su apoyo logístico, el CCOES y la FUTCO pueden diseñar cuidadosamente misiones complejas y contra muchos enemigos sin dejar mucho al azar. La coordinación de los grupos de inteligencia con las Fuerzas Especiales tiene un único objetivo: llevar a cabo operaciones para destruir los sistemas de control y mando del enemigo. Su lema es hombres especiales para completar misiones especiales. Con el supuesto cese del fuego de las FARC en 2016, ahora las misiones del CCOS han hecho una transición hacia el manejo de organizaciones guerrilleras más fragmentadas y pequeñas. Muchos líderes importantes de las FARC fueron eliminados gracias al trabajo de soldados de fuerzas especiales. Uno de los más famosos fue la Operación Sodoma en 2010, en la que un equipo del FUDRA participó en la eliminación del líder de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy. Después de rastrearlo hasta su búnker, las fuerzas especiales aprendieron todos sus movimientos para evitar que escapara durante la ofensiva. Un ataque aéreo junto con una operación en tierra cortaron todas las posibilidades de que se escapara. El éxito de estas operaciones se basa en la decisión táctica de liquidar objetivos de alto nivel en lugar de buscar un enfoque de guerra frontal, en el cual claramente estarían en desventaja por no controlar el terreno. Un ejemplo similar de este enfoque fue la operación para eliminar al líder de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias
alias Alfonso Cano en el año 2011, a menudo referido como uno de los golpes más importantes contra las FARC. La llamada Operación Odiseo llevó todo un año de planificación. Las fuerzas especiales se hicieron con la ubicación de Cano mediante la intercepción de sus llamadas telefónicas en un campamento en Suárez, departamento del Cauca. Después de un amplio reconocimiento terrestre infiltrados, el ejército colombiano lanzó un ataque aéreo coordinado, seguido por soldados de fuerzas especiales que llegaron en helicópteros para rastrear y cortar la ruta de escape de los guerrilleros. Junto a Cano, muchos otros líderes de las FARC fueron eliminados o capturados en esa misión. Por otro lado, las fuerzas especiales colombianas han manejado con éxito muchas situaciones de rehenes. En la Operación Camaleón en el año 2010, los soldados de las fuerzas especiales se arrastraron 3 kilómetros a través de la selva para evitar ser descubiertos por las milicias que custodiaban a los rehenes. Al llegar a su base, los soldados tendieron una emboscada a los criminales durante su almuerzo. Sin embargo, el rescate de rehenes más famoso realizado por las fuerzas especiales colombianas es la Operación Jaque en el año 2008. La operación resultó en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien fue rescatada junto con otros 14 rehenes. Meses de recolección de inteligencia llevaron al ejército a encontrar varios rehenes en diferentes lugares. Sin embargo, al estar dispersos, coordinar el rescate de muchos rehenes sería proporcionalmente arriesgado. Por ello, decidieron romper las comunicaciones de las FARC y dar una orden falsa a los encargados de los rehenes para que los reunieran en un punto determinado. Las fuerzas especiales, por su parte, se disfrazaron de guerrilleros y alteraron sus helicópteros para que parecieran una falsa ONG que el ejército había creado para ganarse la confianza de las FARC. Llegado el momento, se dirigieron al punto de encuentro donde los secuestradores les entregaron a los rehenes. Cuando el helicóptero se puso en marcha, las fuerzas especiales capturaron a los guerrilleros. La espectacularidad de la Operación Jaque inspiró documentales, una serie de televisión y muchos libros. Ciertamente suena a algo que debería tener una película. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales están involucradas en la lucha contra los cárteles colombianos. En 2018, la Operación Armagedón, que se llevó a cabo en la triple frontera de Ecuador, Perú y Colombia, destruyó 4 laboratorios y terminó con varios objetivos de jerarquía de las FARC. Por último, cabe mencionar que las fuerzas especiales colombianas, representadas por soldados de la FEUR, han ganado muchas veces el Premio Militar Internacional Fuerzas Comando. Ganaron 10 de las 15 ediciones. Creado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, este concurso pone a prueba cada año, a través de ejercicios militares, la capacidad de la mayoría de las fuerzas especiales militares y policiales de todo el continente americano. Gracias a estas victorias y a la popularidad de sus famosas misiones, las fuerzas especiales colombianas son un ejemplo de excelencia, de altos estándares de entrenamiento, capacidad operacional y disciplina hacia sus objetivos.